¿Una persona puede ser feliz dependiendo de su nutrición? Completamente. De la calidad de nuestra alimentación depende nuestra felicidad, literalmente, y está estudiado científicamente, no son palabras. Yo estaba totalmente enfocada al éxito profesional y entonces a las 10 de la noche se quedó el vicepresidente de la agencia donde yo estaba trabajando. Yo todavía me quedé y le dije, Pollo, te vas a quedar porque todavía vamos a ir a grabar unos radios, y me dijo, no, yo ahora sí me voy a relajar. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, llega una llamada y me dijeron, ¿qué crees? El Pollo se murió anoche. Entonces tenía una vida hermosa, pero no se priorizaba. ¿Cuáles son esos hábitos malos que deterioran la salud? Uno muy claro es el mal desayuno. Por ejemplo, un desayuno dulce, nuestro rendimiento cognitivo se reduce en 30% al menos. ¡Wow! ¿Comer carne beneficia o perjudica? Se puede comer de manera moderada, pero tiene muchísimas toxinas. Nos estamos comiendo el cortisol de los pobres animales y nos estamos comiendo las hormonas que les inyectan para la reproducción acelerada. Hay personas que cambian el día a alguien con lo que saben hacer y a veces incluso le cambian la vida. Personas que convierten su pasión y su trabajo en un regalo para los demás, convirtiéndolo en una forma de dar felicidad al mundo. A estas personas las llamamos felicidarios. Y en este espacio les damos voz, conversamos, aprendemos y nos dejamos inspirar por ellos. Soy Caterina Oleg. Y yo soy Nicolás Robles. Bienvenidos a Felicidarios. Un podcast para recordar que dar felicidad a otros es una forma de transformar al mundo. Bienvenidos a este nuevo episodio de Felicidarios. Hoy tenemos una persona increíble. Ella es nutrióloga, empresaria y es una coach en programas de alto rendimiento que tienen que ver con la nutrición. No te voy a contar más de ello, pero tengo para ti a mi querida Susana. ¿Cómo estás, Susana? Muchas gracias, Nicolás. Gracias por la invitación. Estoy excelente, con energía, con felicidad. Me encanta. Oye, yo te presenté como tal, pero ¿quién eres? A ver, háblame de ti. Ok. Bueno, Susana, soy una mujer. Más allá de mi profesión, soy una mujer apasionada con la vida, que me encanta dar a los demás, poder dar todo lo mejor que puede haber en mí para los demás y mostrarlo. Pero también soy muy apasionada en la salud. Estoy convencida de que el cuerpo humano es una máquina maravillosa, es la máquina más impresionante que el universo o Dios o en quien crean pudo haber creado. Es infinita, que nada puede reemplazar. La inteligencia artificial, cualquier tecnología, nadie va a poder reemplazar, porque cada una de las células que tenemos en nuestro cuerpo están íntimamente interconectadas de una manera mágica, espiritual. Es la máquina perfecta. Es una máquina perfecta que nos va a ayudar a lograr las metas que tenemos en la vida. Y es la única que tenemos. Mi querida Susi, gracias por estar en esta entrevista. Antes de, mira, yo te voy a hacer algunas preguntas para ir desde dónde viene Susana, pero sí, quiero arrancar con esta pregunta. ¿Una persona puede ser feliz dependiendo de su nutrición? Completamente. Está totalmente relacionado. Lo podemos ver desde diferentes abordajes, pero me voy a enfocar en un abordaje que es la conexión de el intestino y el cerebro. En el intestino tenemos la serotonina, que le dicen es un neurotransmisor, pero es conocida como la hormona de la felicidad. Imagínate. Ajá. Entonces lo tenemos en el intestino y está directamente relacionada en el intestino, conectada al cerebro. Entonces, de la calidad de nuestra alimentación depende nuestra felicidad, literalmente, y está estudiado científicamente, no son palabras. La calidad de nuestros pensamientos. Entonces, hay personas que incluso tienen, digo, esto ya es como términos mayores, depresión y ansiedad y algunos términos ya clínicos, cuando deberíamos de tratar primero la microbiota intestinal, porque ahí es donde se secreta el 60% de la serotonina de nuestro cuerpo. Wow, había escuchado algo y por eso quise hacer esta pregunta, porque definitivamente creo que, a ver, esta frase de las personas que tienen pensamientos de shit tiene que ver con tener una muy mala alimentación. Completamente. Wow, qué cosa. Entonces, que si todo el mundo supiéramos que alimentándonos bien, podríamos ser más felices, tener mejores pensamientos y tener una mejor vida.
totalmente. Ok, y pero cuando quieras ahora te lo explico y me puedes hacer las preguntas que quieran, pero es un tema riquísimo. Eso. Ahora sí, vámonos desde el inicio. Eres nutrióloga el día de hoy, pero no siempre fue así. Comenzaste tu carrera como mercadóloga y publicista. ¿Nos quieres contar un poco por qué cambias de ser mercadóloga a nutrióloga? Sí, bueno, yo estudié la carrera de comunicación y publicidad y entonces estuve como muy enfocada en esto. Yo trabajé en corporativos transnacionales con marcas internacionales y tenía un ritmo de vida súper acelerado, que es el que todos tenemos, y tenía un factor de que soy workaholic o era workaholic. Y ahora lo sigo siendo un poco, no te voy a decir que lo dejé de hacer, pero ya busqué un equilibrio, porque en ese momento yo estaba totalmente enfocada al éxito profesional y yo basaba mi calidad como persona y quién era yo en mi tarjeta de presentación y todo lo que yo hacía a nivel corporativo y a nivel de negocios y a nivel de empresa. Buscándote un título. Estaba yo buscando ese reconocimiento, ese título. Y entonces me la pasaba yo corriendo por cosas externas. ¿Qué si los clientes? ¿Qué si el negocio? Los jefes. O sea, yo estaba al exterior, pero no estaba al interior. En mi agenda, tenía una lista de pendientes impresionante y a mí, ¿cuándo creen que me ponía? Yo me ponía al último y saben que cuando tenemos una lista de pendientes grandes, ¿cuáles cumplimos? Los primeros 5, si bien nos va y lo estamos haciendo bien. Entonces yo era la última persona en mi lista de prioridades y nunca llegaba a ese momento. Entonces yo no me cuidaba, no me priorizaba y tuve momentos de quiebre total en los que me di cuenta que si yo no me cuido a mí, que yo si no me cuido a mí, nadie va a cuidar de mí y voy a terminar en un hospital como ya terminé. Y tengo estas historias también, te las puedo platicar. Gran parte de personas que son workaholics, me considero uno de ellos, terminan en un estrés laboral, pero ¿cómo puede encontrar una persona? Y te lo digo por experiencia, yo no estoy dispuesto a dejarlo porque me encanta ese ritmo, pero definitivamente veo siempre un equilibrio y busco como mi bienestar, porque creo que un workaholic sí puede también tener una buena salud, un buen ritmo de vida. ¿Cómo encontrar ese equilibrio para un workaholic para que en su vida también esté equilibrado? Exactamente, sí. Lo importante es que el tener alto rendimiento y alto desempeño no destruya nuestra salud. Y te lo digo destruir porque a mí me pasó y a personas que estaban conmigo les pasó. Entonces, como le haces es le das la vuelta. En lugar de deteriorar la salud o destruirnos la salud, es utilizar la salud a nuestro favor como gran herramienta para lograr nuestros objetivos. Y hay varias herramientas. Entonces, pero me gustaría platicarte un poquito, si me voy a echar un pasito para atrás, que la historia que más me marcó fue cuando yo estaba en mi trabajo. Yo era jovencita y estábamos cerrando contratos con Televisa, teníamos unos clientes internacionales también, donde también estábamos cerrando contratos. Y entonces a las 10 de la noche se quedó el vicepresidente de la agencia donde yo estaba trabajando y conmigo, porque yo estaba de la mano con él. Entonces yo todavía me quedé y le dije, Pollo, ¿te vas a quedar? Porque todavía vamos a ir a grabar unos radios. Y me dijo, no, yo ahora sí me voy a relajar. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, me llega una llamada, contesto y me dijeron, ¿qué crees? El Pollo se murió anoche. Pollo Entonces, el Pollo mi jefe, era el vicepresidente, se llamaba Felipe, y se murió. Entonces a mí me dio un shock porque pues yo convivía con él todos los días, tenía 38 años, tenía 3 hijas maravillosas que estaban alrededor en la agencia los viernes corriendo. Entonces tenía una vida hermosa, pero no se priorizaba. Y de la misma forma, yo no me priorizaba y ni los que estábamos a nuestro alrededor me priorizaban. A mí me cayó muy, muy de sorpresa porque era una persona muy querida para todos, pero también porque de todos modos, el que se haya muerto era pues ya next, ¿no? Ya lo que sigue. O sea, eso no importó a nivel agencia.
Entonces, yo por ahí me quedé con este chip y dije, nuestra salud es lo más importante. Y el segundo episodio fue cuando yo, con esta sensación de adrenalina, como dices, es que nos gusta ser workaholics, nos gusta ser súper productivos, y nos hacemos adictos a estas hormonas o neurotransmisores que secreta nuestro cuerpo. Yo así me sentía con el rush de dopaminas, de endorfinas, de poder, y lo sigo y me sigue encantando. Ahora busco otras fuentes de ese poder y entonces le doy la vuelta, porque esas fuentes de poder sí son también el trabajo, pero la alimentación también te da esas fuentes de poder. El ejercicio te libera mucha dopamina y te da muchísimo poder desde el inicio del día. Y entonces puedes utilizar la alimentación y los hábitos buenos para tú estar en control de tu salud y de tu éxito. ¿Cuáles son esos hábitos malos que deterioran la salud? Ajá, nada más, uno muy claro que veo en las personas de alto rendimiento, en las empresas con las que les doy los servicios de nutrición y de bienestar, es el mal desayuno. ¿Qué es el mal desayuno? El mal desayuno. ¿O cuál sería un buen desayuno? Ajá. Uno, personas que dicen es que yo lo hago muy bien porque yo hago ayuno y no desayuno. Esa es una y que lo vamos a platicar, porque si no está bien planeado, no sirve y solamente perjudica. Y el segundo, que es el más común, es que empezamos con ¿cómo empezamos un desayuno normal? La fruta, el jugo y el pan. Sí, luego el yogurcito, pero pues aparte, como somos muy saludables, le ponemos granola y luego le ponemos miel, y entonces es una bomba de azúcar. Eso solo ya contabilizado sin el pan. Imagínate que yo todavía, o sea, yo esa cuenta yo la he hecho, pero no había contabilizado el pan. Sin el pan estábamos excediendo 3 veces la cantidad de azúcar recomendada por la Organización Mundial de la Salud desde el primer momento del día. Más el pan, entonces unas 4 veces, ¿no? Pero ¿A quién se le habrá ocurrido hacer este tipo de desayunos, Susana? Y como yo estuve del otro lado, sé bien lo que hay también detrás de todo eso. ¿Qué hay detrás? Ajá. Pues hay industrias alimenticias y de diferente tipo, y farmacéuticas, pero bueno, hay industrias alimenticias que están interesadas en que nuestros desayunos sean procesados. Entonces, en nuestra época, en el desayuno con el cereal, ¿no? Y en todos los anuncios de televisión veías eso. En todas las series de los programas de televisión estaba la familia con su cereal muy feliz. Entonces, eso ya lo traemos como una programación. Entonces, y no les interesa y no nos conviene, pues al sistema en general, que estemos súper enfocados, que seamos muy inteligentes, que estamos rindiendo al máximo y que estemos en control de nuestra vida y de nuestra salud. Vi un documental en el cual, mira, yo durante mucho tiempo fumé y fumé bastante. El día de hoy no fumo, ni quiero volver a hacerlo, la verdad. Pero por este gusto, por el cigarro, también me informé acerca de cómo funcionaban las empresas de cigarros. Y resulta que en algún tiempo, no sé si sabes, pero una empresa muy grande de cigarros adquiere una empresa de cereales. No recuerdo, Kellogg seguramente. La adquiere y para poder potencializar las ventas le meten sustancias adictivas que utilizaban en los cigarros para que los niños ahora fueran adictos. Y cuando veo ese documental dije, ¿qué? ¿Cómo es posible que estas industrias, los gobiernos, a final de cuentas sabemos que todo es capitalista, pero que no se tienten el corazón para ir en contra de la salud con tal de hacer dinero? Y lo que me estás diciendo es lo mismo, tanto una industria, aquí estamos hablando de cereal, pero por todos lados. Es lo mismo, sí, el cereal y toda la industria alimenticia. En general, hay algunas excepciones y yo que trabajo con empresas, sí busco trabajar con empresas que sí aporten al final, o sea, que tengan esta conciencia de salud para la gente. O sea, al final no nos podemos desligar de un sistema. Eso va a existir y va a ser necesario para ciertas formas o para ciertas actividades, como vivimos muy rápido y necesitamos tener algún producto empaquetado a disposición. Entonces, sí es un mal necesario, ahora sí, ¿no? Entonces yo trabajo con empresas que son conscientes de la salud, pero muchas empresas, y yo sé que eso existe y existía
en la época que yo estaba ahí, o sea, desde las bebidas para los bebés, Claro. desde las fórmulas de bebés ya teníamos azúcares, alta porción de azúcar añadida y sí, o sea, si Claro, hay una mira. finalidad, y si hay una finalidad de que la gente se haga adicta al azúcar, el azúcar es 6 veces más adictivo que la cocaína. Imagínate, imagínate, estamos drogados. Todo el tiempo. Estamos drogados. Y fíjate que, por ejemplo, las personas de mi generación, muchos consumimos de bebés, consumimos leche de fórmula, ¿sí? Y mientras más consumían leche de fórmula, hoy que somos adultos, cuesta más trabajo bajar de peso. Te lo digo, yo tengo personas conocidas, cercanas. Yo puedo decir que, por ejemplo, de mis hermanos, soy el que menos consumió fórmula y es al que menos trabajo le cuesta bajar de peso. Y el que más consumió fórmula le cuesta mucho trabajo. Y eso es una realidad que veo por todos lados, pero el mensaje era que esta leche pues nutría muchísimo a los bebés, no les ayudaba, pero al pasar de los años ahí están los resultados. Exacto. Ahora, yo entiendo que de forma capitalista no les conviene sacar estos productos porque hoy todavía se venden ahí, todavía es un mensaje como que es de vitaminas y que ayuda, siempre y cuando, yo estoy seguro que funciona cuando la mamá no le puede dar de comer, pero Exacto. siempre lo natural va a ser, vamos a decir que lo más recomendable. Exacto, totalmente. Lo natural y el amamantar, la lactancia materna es totalmente lo mejor para, no nada más para, en cuestión de nutrición para el bebé, sino que también hay una conexión emocional y se generan sustancias en el cerebro del niño con este contacto con la madre y también fortalece mucho el sistema inmunológico. Claro. Y hay algo, y como dices, hay momentos que la mamá lamentablemente no puede lactar o mujeres que no pueden lactar naturalmente, entonces sí ya se hace el reemplazo de la fórmula, pero debe ser de manera natural. Siempre buscar primero la manera natural de alimentar a los niños, a los bebés, y también cuando no nada más cuando son bebés, ya cuando son adultos, porque son niños, porque antes no existía la diabetes infantil. Sí. O sea, solamente la tipo 1, pero la tipo 2 no existía. Entonces, ¿qué pasa después en esta transición alimenticia que de repente que ya estamos llenos de los productos industrializados y entonces la curva es diabetes infantil? Número 1, 2 en obesidad, sobrepeso, enfermedades cardíacas. Esa información nos está diciendo algo, no podemos cegarnos de esa información. Claro. ¿Cuál sería un desayuno realmente saludable? Ok. Un desayuno saludable tiene que tener una proporción de macronutrientes. Los macronutrientes son las proteínas, las grasas, pero vamos a hablar de las saludables, los carbohidratos, y también hay que tener un porcentaje de fibra que no está considerado como un macronutriente, pero es vital, es importantísimo. Entonces, un desayuno saludable va a tener una buena porción de proteína. O sea, si vamos a dividir el plato, yo hasta lo modificaría del plato Harvard, pero la mitad vegetales. Vamos a tener vegetales, fibras, fuentes de nutrientes para mejorar la salud, el sistema inmunológico, saciedad. Todo esto está cualquier ligado. Tipo de vegetales. Vegetales, sí, cualquier hojas verdes para el desayuno está buenísimo porque son muy altas en minerales. Mineraliza el cuerpo y entonces da muchísima energía. No, bueno, yo nunca desayuno nada que tenga que ver con verduras ni nada verde. Después platicamos más. Te voy a platicar muchas cosas, ¿no? Hay datos increíbles. Luego vamos a poner una porción de proteína en el plato. Ajá. Una proteína de una fuente natural. Magra, como carne. Como carne, pero si es un desayuno puede ser unos huevitos. Ah, bien. Y los huevitos tienen la cadena de aminoácidos por excelencia. Bueno, ahí estamos del otro lado, porque en México el 90% de los niños desayunan huevo. Sí, pero de repente los chilaquiles y ahí con un huevito, el plato de chilaquiles. Con medio litro de crema. Exacto. El plato de chilaquiles o de repente así pues sí, una pasta, pero no te comas el plato de pasta y un pedacito de proteína, o sea. Okay, entonces huevos. Huevos. Aquí está la porción de vegetales. Tenemos la porción de proteína y tenemos una porción de carbohidrato, pero tiene que ser integral. Ojo, no carbohidrato refinado. ¿Cómo podemos diferenciar un carbohidrato refinado a uno integral? El refinado es blanco, porque ya le quitaron
toda la fibra, le quitaron el salvado, le quitaron todo lo que es benéfico para nuestra digestión y es un... Ajá. Entonces se lo quitan y lo que pasa con por ejemplo, con un arroz totalmente blanco es que se eleva la insulina en la sangre inmediatamente porque no hay, no sé, lo que hace la función de lo integral también es que retrasa la absorción de la glucosa en la sangre. Y cuando tenemos un carbohidrato blanco refinado, no hay retraso de absorción y hay un pico de glucosa inmediato, ¿no? Entonces, sería eso. Y una porción de grasa saludable también. Que la grasa saludable, pues no le tengan miedo al aguacate. Digo, siempre también hay que ver de manera personalizada porciones, pero aguacates, semillas, ¿no? Nueces que ayudan para la función cerebral, almendras que también son muy, muy buenas para el corazón, por ejemplo, chía, linaza, aceite de oliva, esas son grasas saludables. Entonces también poner esa proporción porque eso nos va a ayudar a generar saciedad en el cuerpo. Y yo, así que todos los días yo estoy como muy consciente de toda la alimentación y que llevo a mucho tipo de gente. De repente es como de no se comió su porción de tal de grasita y tiene más hambre durante el día. Claro. Oye, pero ¿cómo identificamos estos alimentos integrales? Porque, mira, yo voy al súper y veo la marca esta del osito, que el pan integral, y yo no le creo nada de que ese sea pan integral. ¿Es pan integral en realidad? Ok. O ya de entrada por estar procesado, ¿no? Sí. Lo que te comento es que al final, pues vivimos en un sistema capitalista y un sistema donde estamos corriendo. Entonces el súper va a ser necesario muchas veces. Entonces vamos a escoger lo menos peor, ¿sí? Lo menos perjudicial. Entonces vamos a procurar que sean marcas que sean más naturales, que sean como procesos entre más naturales mejor. De repente hay nuevas, como algunas startups o algunas marcas, ¿no? Que nosotros vemos el enfoque a salud, que hacen casi toda su línea de productos saludables y se va a ver el pan es más duro, es más fibroso. Okay. Tú lo ves y lo percibes y se ve ahí la fibra salida, se ve el salvado salido, se ve y no se ve nada más pintado o que está como decoloradito, ¿no? Que se ve todo la misma consistencia. Sí. El pan no tendría que estar, suave. No debe ser esponjoso. Totalmente suave. Ajá. Y totalmente esponjoso. Todas esas son características que se les da para satisfacer el gusto, el paladar. Ok, ahora vámonos al tema del ayuno. ¿El ayuno funciona para tener un buen funcionamiento del cuerpo? Sí ayuda, pero sí debe de tener una guía, ¿no? El ayuno es, lo que hace el ayuno es, primero, ¿qué es el ayuno? Es un periodo de no alimentación, sin complicarnos nada, es no comer. Y eso lo podemos ver desde, ¿cuándo fue tu última comida? La cena, por ejemplo. Ok, a las 8 de la noche. A las 8 de la noche. Y entonces, si en la mañana tú desayunas a las 8 de la mañana, tu periodo de ayuno es de 12 horas. Pero si tú lo prolongas en lugar de 8 y desayunas a las 12 horas, entonces en lugar de 12 van a ser, es la pregunta capciosa, 16 horas. Ajá, exacto. Entonces vas a tener una ventana de ayuno de 16 horas. ¿Qué va a pasar durante esas 16 horas? Que el cuerpo genera un proceso que se llama autofagia. La autofagia es como que se come a sí mismo. Ajá. Y entonces empieza a limpiar residuos de proteínas, ¿no? Que ya después, o sea, se acumulan y se forman tóxicos o toxinas. Y entonces es como una limpieza al cuerpo. Pero de repente hay personas que confunden el hacer el ayuno con se me olvida desayunar y no desayuno. Entonces, cuando el cuerpo se acostumbra a nunca desayunar, entonces se genera otro proceso en el cuerpo que se llama adaptación. Entonces empieza el cuerpo a entender que esta persona no requiere, o sea, ya puede vivir no con desayuna. este número, no desayuna. Entonces vive con cierto número de calorías diarias y entonces cuando le das el desayuno, entonces puede incluso aumentar de peso. Entonces el chiste es como, es todo un proceso, es como sacar de onda al cuerpo. El tener un ayuno tiene que ser que sea una forma consciente. Una forma que consciente. Le estés diciendo a tu cuerpo, estamos haciendo esto, no te confundas que ya es normal. Exacto. Y tener un protocolo, ¿no? ¿Cuántas horas se recomienda de tener de ayuno? Sí, pues a partir de las 16 horas,
Wow. Bueno, podría ser desde las 14, ¿no? Para no irnos tan estrictos. De las 14 ya tenemos un beneficio en el cuerpo y ya se baja la glucosa. Empezamos a utilizar el glucógeno, que es la reserva de glucosa en el hígado, pero a partir de las 14 horas ya podemos tener un beneficio. Si se extiende a 16, el beneficio es mayor. Pero ya los expertos a las 18, pero no vaya a ser un novato un ayuno de 18 horas porque se descompensa el cuerpo. Hay que estirar la liga. Hay que ir de poco a poco. Sí. Fíjate que cuando nosotros hacemos con regularidad eventos en los cuales nos requiere tener mucha energía, estar muy enfocados y estar como con mucho movimiento, y yo aplico el ayuno cuando estamos en eventos y básicamente como y ceno, pero ligero. Y la verdad es que me siento con más energía, con más enfoque, más activo, sin desayunar, pero sí procuro salir del ayuno de una forma saludable. O sea, no salgo del ayuno a comerme unas gorditas o unos hotcakes, ¿no? Exacto. Amo los hotcakes, por cierto, pero no salgo del ayuno de esa forma. Me como algo muy ligero y me siento, pero sí recargadísimo de energía. Lo mismo para la cena. Yo soy amante de los tacos, pero cuando estoy en ese ritmo no voy a los tacos. O sea, no hay forma, porque mi cuerpo rechaza la grasa. Me dice, dame algo saludable. ¿De qué estás haciendo? ¿No? Me siento aletargado luego. Entonces, el cuerpo es muy sabio por naturaleza. Entonces lo ideal es ser consciente de lo que hacemos. Exacto, es ser consciente y escuchar a nuestro cuerpo. Pero el tema es que cuando tenemos ahorita en tu caso, tuviste una alimentación, tuviste ayuno, ¿no? Entonces tu cuerpo estaba limpio. Y supongamos que en lugar del ayuno, al día siguiente tienes una alimentación muy saludable, ¿no? Como la que yo te daría, pero muy rica, porque yo solamente es cosas ricas y que disfrutes. Nomás las verduras no se me antojaron. No, pero sabes, sí, pero ¿cómo? Es que también depende de cómo. Claro. Y también se estimula mucho el cerebro con la forma de preparación facilísima y muy rica. Entonces tú al día siguiente comes tu alimentación y tienes como un tipo de alimentación así. El cuerpo se hace muy sabio. Entonces identifica cuáles son los factores inflamatorios, qué es lo que te está cayendo mal, qué te está cayendo pesado, porque entonces ya el cuerpo por naturaleza es sabio. Pero el tema es que cuando le metemos demasiados productos que no están ayudando a la salud de nuestro cuerpo, a ultraprocesados, ¿no? O muchas grasas saturadas, muchos estimulantes, demasiado café, ¿no? Entonces ya no es sabio. Entonces ya no sabemos ni qué nos inflamó, por qué nos duele la cabeza, ya no sabemos ni nada. Entonces ahí están las personas con su kit de todos sus medicamentos. Sí. Si se pueden mencionar los nombres, pero pues ya es muy, muy común que tienen ahí sus medicamentos, hasta en el refrigerador tienen el rosita que se toma, tienen el Riopan, o sea, tienen todo su kit, pero porque ya están acostumbrados y normalizan el sentirse mal, sentirse inflamados o tener dolor de cabeza. Cuando no debería y ser. hacerle caso a nuestro cuerpo también, Susi, porque mira, ya dije que soy adicto a los hotcakes, pero sé que a mi cuerpo no le benefician los hotcakes. O sea, de verdad, o sea, es una adicción que tengo. Ellos me gustan mucho. Desde niño me acostumbraron una vez a la semana desayunábamos hotcakes, y el día de hoy me gustan mucho, pero me doy cuenta que cuando los como me aletarga completamente. O sea, mi cuerpo se pone como, ya comiste hotcakes, pues ahora relájate y vamos a pensar menos rápido y menos enfoque. Sí. Inmediatamente lo siento, pero yo creo que no todo el tiempo fue así. No siempre me di cuenta de este tipo de cosas. Hoy lo veo y sí procuro no hacerlo. Y eso tiene un respaldo científico. O sea, lo que te pasa. Entonces si tenemos un desayuno que está alto en azúcares, como en ese caso, entonces lo que hace nuestro cuerpo hace un pico de glucosa inmediato, luego hace una bajada de glucosa. A la media hora nos sentimos, vamos a conquistar el mundo, pero eso nos dura un ratitito y luego a la hora, hora y media, se baja más de lo que estabas. Entonces estamos con la subida de glucosa, insulina, caída. Y luego lo que nos pide nuestro cerebro es vuélveme a subir como una droga. O sea, vuélveme a subir y dame otra cosa dulce. Entonces traemos antojo todo el día de cosas dulces. Y aparte, cuando tenemos este tipo de alimentación, por ejemplo, un desayuno dulce, nuestro rendimiento cognitivo se reduce en 30% al menos. Wow. Imagínate.
y la toma de decisiones también. O sea que Cuando podríamos decir que hay mucha gente que no es tonta, sino que come mal. Exacto, total. Por eso te digo que está totalmente relacionado con los pensamientos también y con la toma de decisiones. Y yo que trabajo con personas de alto rendimiento, con líderes, con empresarios, con coaches, esto lo podemos medir porque luego les hacemos test y esto también está respaldado por la ciencia, no nada más los test que yo les hago. Sí. Pero la toma de decisiones es muy diferente. Cuando las personas desayunan este desayunito que ya platicamos, que es alto en azúcar, la toma de decisiones es mucho más impulsiva, respaldado también por la ciencia y en mi experiencia propia con la gente con la que trabajo y en la mía. Entonces, ¿qué pasa? Entran a una negociación y ya no se pueden enfocar tan bien, no se pueden concentrar tan bien y son más impulsivos y toman otro tipo de decisiones que tomarían si estuvieran tranquilos, relajados. Hay dos sistemas nerviosos que tenemos. Tenemos uno simpático y uno parasimpático, ¿no? Uno que nos altera y que nos estresa, que también nos ayuda de cierta forma, pero cuando no lo tenemos controlado, no somos inteligentes, porque aparte es un sistema que está, que es de nuestros seres primitivos para correr cuando había peligro y en nuestra corteza prefrontal, que es la que se desarrolló con la evolución, que es la que nos hace tomar mejores decisiones y ser enfocados, tener objetivos claros e ir hacia ellos. Esta se desactiva con el azúcar y se activa la otra. Imagínate. De acuerdo. Sí. Qué interesante. Ahora bien, una pregunta, a ver si tienes la respuesta para ello. ¿Comer carne beneficia o perjudica? Ok. ¿Comer carne roja te refieres? Sí. Ok. La carne roja se puede comer de manera moderada. No, yo no la satanizo porque tiene una cierta cadena de nutrientes que también son benéficas para el cerebro humano. Es necesario. Ajá, pero tiene muchísimas toxinas y la forma en la que tienen el ganado también en condiciones deplorables, claro, con el cortisol hasta arriba. Eso nos estamos comiendo el cortisol de los pobres animales y nos estamos comiendo las hormonas que les inyectan para la reproducción acelerada. Entonces eso, y los antibióticos, para que le están inyectando antibióticos entonces todo el tiempo. Y de repente, es que ya el antibiótico, ya generé resistencia. Y también hay una gran relación con eso. Entonces tiene factores que juegan mucho en contra de nuestra salud, pero yo que tengo pacientes que sí, son adictos a la carne, o sea, vamos a reducirla. Hay que ver también sus estudios clínicos. Si tenemos un colesterol malo alto, hay que evitarla porque no es nada benéfica para el corazón. Pero tenemos otras fuentes de proteína que son mejores, como más inocuas, no. Y si podemos comprar productos orgánicos y si la gente tiene la posibilidad, pues está increíble, ¿no? El pescado, por ejemplo, ¿no? El pescado está en otras condiciones, es otro tipo de carne. El pescado blanco, los pescados grasos, de hecho los pescados grasos tienen omega para el cerebro. Tenemos omega 3 y el 60% del cerebro está funcionando a través de las grasas. ¿El atún enlatado sirve? El atún enlatado. Sí, yo prefiero todo lo natural, pero sí, como dices, es importante. Llegamos a un punto y me viene a la mente una frase que alguien dijo una vez. No es que me digas pinche, sino la pinche forma en que me lo dices. Entonces, no es que sea la carne, no es que sea el pollo, no es que sea el pescado, sino cómo son tratados y cómo son procesados. Totalmente. ¿No? Entonces, la respuesta es, ¿sí funciona o sí es benéfico el atún enlatado? El atún tiene y enlatado incluso, tiene una alta cantidad de proteínas. O sea, es proteína magra. Ajá. Ya luego lo mezclan con soya y tiene un buen de cosas y debe de tener un método de conservación que está enlatado, pero aparte, pues casi nunca se libran de otras cosas que pueden ser dañinas para nuestra salud. Entonces, todo lo que sea, exacto, como mercurio. Entonces, todo lo que sea, que no sea de la naturaleza, hay que comerlo con mucha moderación. Claro. Incluyendo la carne porque tiene esos procesos, ¿no? O sea, con moderación. Entonces, no voy a decir, no, nunca compren nada del súper, ya váyanse a vivir a un pueblo y cosechen y siembren. No se puede, pero hay que tratar, ¿no? Estaría increíble. Sí. Me encantaría vivir ahí en el río, ahí como. Pero reduzcan.
Y lo más importante es que también se vayan acostumbrando a hacerlo real y fácil, porque sí se puede adaptar este tipo de alimentación saludable a un estilo de vida súper acelerado. Ok, pero a ver, nosotros que vivimos en una ciudad como esta Ciudad de México, una de las más grandes del mundo y más pobladas, ¿en dónde deberíamos de comprar nuestros alimentos? Porque yo te digo, yo voy al súper y hoy esa es la única fuente donde tengo mis alimentos, ir al súper. Sí, ok. Si vas al súper, digo, está bien, no vamos a estar exentos en ningún lugar de este tipo de cosas. Entonces puedes ir al súper, podría ser un mercado local, podría ser un tianguis que se ponen sábados, domingos, ¿no? Podría ser eso, pero si es en el súper está bien, mientras el 80% de tu alimentación sea real. Sí, y entonces lo puedes hacer sin problema, vas al súper y compras todos tus alimentos ahí. Ok, ¿tú cómo ayudas a los empresarios con estos programas de alto rendimiento con respecto a la salud? Porque estoy seguro que no los acompañas a hacer su súper, a hacer su mercado, sí. Pero ¿cómo los ayudas? Sí, primero, algo importante en el programa es que utilicen los alimentos a su favor. ¿Y cómo van a utilizar los alimentos a su favor? Uno, que sea súper fácil, rápido, exacto, que sea algo accesible para cada uno, para ellos, y que también su cerebro disfrute. Porque entonces también ahí nos metemos al tema de que los alimentos influyen también muchísimo en el cerebro. Entonces, cuando nosotros estamos disfrutando y teniendo placer en nuestros alimentos, entonces tener un estilo de vida saludable ya es algo que estamos buscando y que nuestro cerebro está buscando, así como busca el azúcar o como busca el celular para meterse en las redes sociales y está liberando dopamina. Entonces, utilizar eso a nuestro favor, porque nuestros alimentos nos pueden ayudar a liberar esa dopamina de diferentes formas. Una es tener un plato que yo le llamo y endorfinas. El plato endorfinas, que va a ser un plato súper colorido. Entonces, el plato súper colorido va a tener un mix como de vegetales diferentes, ¿no? Unas fajitas con pimiento de diferentes colores, con cebolla morada o cebolla blanca. Entonces, y con pimienta, si les gusta con cúrcuma. Todo eso tiene unas propiedades impresionantes y que a la vista. Y que a la vista se ve súper rico. Y entonces le ponen salsita y limón y aceite de oliva. Y mis pacientes comen, bueno, delicioso y muy fácil. Y entonces los ayudo también a organizarse. Entonces vamos a hacer esto, pero vamos a organizar, a ver, ¿cómo es tu rutina diaria? Te voy a decir cómo, con las mismas horas que tú le inviertes a ir al restaurante, o si hay alguien te ayuda en tu casa, pues lo mismo vas a invertir, pero en comer toda la semana saludable y vas a tenerlo ahí. Sí se puede hacer y de repente ya hasta se enganchan, ¿no? Pero lo importante es comenzar a hacerlo y ver que es bien fácil, porque un platillo, yo antes de venir aquí tuve una sesión de bienestar con un grupo con una empresa. Vimos los premios y todo, ¿no? Estábamos conectados hace 1 hora. Terminé y me puse a hacer los huevitos del desayuno para mí, para mi esposo. Uh-huh. O sea, me tomó 15 minutos, 10 minutos. Entonces es cuestión como de habituarnos, así como nos habituamos a agarrar el celular y estar 15 minutos scrolleando, uh-huh, nos habituamos a tener unos ciertos hábitos o a organizar. Muchas veces se prepara toda la semana o que alguien si tienen alguien que los ayude, toda la semana ya está lista. Entonces eso que repercute, mayor enfoque, mayor energía, mayor concentración, y no es tiempo perdido, es tiempo ganado. Porque para mí, si estoy 8 días siendo productiva, las 8 días las tengo al 100. Y cuando tenía otro tipo de alimentación, en realidad productivas, tenía 4 horas, porque ya después en la tarde ya me estaba muriendo de sueño. Claro. Oye, ¿el café, bueno o malo? Depende. El café de grano es benéfico, tiene antioxidantes y sí ayuda para el metabolismo. 1 taza o máximo 2. Personas que tienen acidez, reflujo, pues hay que limitarla, ¿no? De preferencia. Solo elegir el de grano contra el soluble.
el soluble creo que ya ni es café, ¿no? Exacto. Muy bien. Ahora, vamos a la pregunta inicial. ¿Las personas pueden ser felices por medio de su alimentación y por qué? Ok, totalmente. Las personas podemos ser felices. Tenemos una conexión directa de nuestro cerebro a nuestro intestino, que está conectado para generar estas hormonas de la felicidad y estos neurotransmisores que nos generan. Y aparte, los alimentos tienen propiedades que nos benefician en la mente y nos dan también esta satisfacción y este placer. Nos lo libera igual el magnesio, nos lo libera el zinc, el selenio, minerales, el hierro. Son minerales que van directamente a nuestro cerebro. Los omegas 3, el omega 6, el omega 9. Nos va a hacer más felices, si lo podemos decir así, y nos va a dar más claridad, más enfoque mental. De acuerdo. Muchísimas gracias por esta entrevista, mi querida Susana. Quiero hacerte unas preguntas. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra felicidad? Felicidad. Ok. Congruencia. Estar congruente en uno mismo, entre lo que veo en el espejo y me digo a mí mismo. Si me digo que me amo, me lo demuestro con mis pequeñas acciones diarias. Y para mí empieza con la salud y darme esas muestras de amor a través de cada acto de salud y de cada pequeño hábito que voy teniendo de manera diaria. Me gusta mucho. Si tuvieras la oportunidad de decirle al mundo en pocas palabras y en todos los idiomas y tener toda la atención, ¿qué es lo que le dirías al mundo? Ok. Le diría que el verdadero éxito es hacer de tu salud tu prioridad. Ese es el verdadero éxito. Me gusta ese mensaje. Otra pregunta. Si tuvieras la oportunidad de cambiar algo en tu vida, y aquí te voy a sacar del cliché de que no cambiaría nada porque soy la persona que soy. No, aquí, o sea, sí. Cambia algo sin perder la experiencia, el aprendizaje, lo que eres hoy, pero borrar algo de tu vida. ¿Qué sería? ¿Borrar del pasado? Uh-huh. Borrar del... Sin que cambie la persona que eres ni los conocimientos que tienes. Wow, está difícil esa pregunta. Aventarme. O sea, si tienes algo en el corazón, hacerle caso a tu intuición y no pensarlo 2 veces. Muchas veces me he tardado mucho en tomar decisiones y no escuchar a mi corazón. De acuerdo. Magnífica respuesta, porque sí, muchas veces las personas se quedan pensando en ¿y si hubiera sido? ¿No? En lugar de eso sí nos podemos arrepentir. Claro. O sea, la mayoría de las veces no nos arrepentimos de lo que hacemos. Y piénsenlo en sus casas. De cuántas cosas, ¿no? Y cuántas cosas sentimos miedo y cuando las enfrentamos, detrás de ese miedo había una gran recompensa. Y a veces por eso nos da miedo, porque a veces no nos creemos que merecemos eso que viene después del miedo, cuando lo vencemos. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Estoy como @nutri.susana.avila en Instagram, en Facebook y también en LinkedIn para ejecutivos de alto rendimiento, empresarios o personas que simplemente quieran mejorar su salud de adentro hacia afuera. Me encanta. Pues muchísimas gracias por venir a esta entrevista. Para nosotros es un placer que seas parte de esta comunidad de felicidarios que están apostando con su propósito a hacer más felices a las personas. Muchas gracias por la invitación y que sigan los éxitos. Es una labor y una misión que tienen ustedes muy, muy bonita para transmitir esto a toda la gente y todos ser más felices y estar juntos. Muchas gracias, Susi. Felicidarios, nos vemos en el próximo episodio. Recuerda suscribirte a este canal. Vamos a leer tus comentarios y comparte este video con las personas que crees que les puede servir. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por acompañarnos en este episodio de Felicidarios. Aquí creemos que quienes dan felicidad también merecen ser escuchados. Y por eso este espacio existe, para amplificar esas voces que inspiran, que transforman y que nos recuerdan que cuando damos felicidad, también la encontramos. Si este episodio resonó contigo, si tocó tu corazón, o si tú también crees que dar felicidad es el camino para lograr la nuestra, entonces suscríbete al canal, comenta, compártelo y envíaselo a esa persona que sabes que necesita escucharlo hoy. Ayúdanos a que este mensaje llegue más lejos. Porque Felicidario no solo es nuestro podcast, Felicidario es tu podcast.